surgió hace 15 años y Misión de Paz es un grupo de jóvenes que salen a ciudades a predicar el evangelio. Casi hemos abarcado toda nuestra nación. Estuvimos aquí creo que hace 10 años, pastor. Estuvimos con un grupo, nosotros a veces juntamos 300, 500, 800 jóvenes, viajamos en autobuses, llegamos a ciudades, unimos con los jóvenes locales y predicamos el evangelio en alguna parte o en toda la ciudad. Y ahí tenemos un programa al final. Evangelizamos, pero también ministramos. Y una de las últimas predicaciones que damos en Misión de Paz se llama el pacto de virginidad. Tratamos que los jóvenes tengan un pacto de virginidad. Aún hablamos que Dios es poderoso para hacer una segunda virginidad, porque hemos oído, mi esposa y yo, tantas historias tristes de jóvenes. Mire, es en serio lo que le voy a decir. He oído historias de que quien abusó de la niña o del niño fue un propio padre, los propios abuelos. Y esto provoca un dolor tremendamente en el corazón del joven. Así que los discapacitados espirituales, por cualquiera que sea la circunstancia, también viven cosas terribles. Quizá usted ha tenido esa experiencia con un joven drogadicto, con alguien alcoholizado, o como me dijo un líder, un joven que toca el piano en nuestra iglesia, me dijo: pastor, lo que usted dice es verdad. Hace muchos años mi papá dijo: voy por unos cigarros a Estados Unidos, y todavía no regresa. Me dejó con mi madre y tiene otra familia en Estados Unidos. ¿Qué tal esos huérfanos espirituales? ¿Sabe lo que dice Edwin Lewis Cool, el creador de Hombre al Máximo? La falta de padre es la maldición más grande que tiene la humanidad. La falta de paternidad. Hay una discapacidad. Quizá tú me entiendes porque te faltó el abrazo del padre, te faltó el abrazo del viejo. Alguien decía que la niña no busca sexo, da sexo para tener amor. El gran por ciento de las niñas que tienen sexualidad antes de los 14, 15 años es porque buscan amor, y el gran por ciento no tuvieron la figura paternal. Qué terrible es la discapacidad en el corazón del hombre. Pues en regiones tremendas del mundo hay discapacidad espiritual. He estado hablando que en India, unos de nuestros equipos hablaban que en India aún está esa terrible tradición de incinerar juntamente con el hombre que ha muerto, con el esposo que ha muerto, incineran a la mujer que queda viva, la viuda. Qué terribles dolores hay allá. Que hablar de la oblación, ¿saben lo que es eso, no? Cortar la parte íntima de la mujer en ciertas regiones del mundo. La mujer es odiada, esa discapacidad que tiene la mujer en el mundo. Hoy en día, hablando con su misionera de India, ayer la conocí, ya conocía al misionero que tienen ustedes en India, porque él es de Chihuahua y conozco el ministerio y de dónde viene él, de Chihuahua, lo conozco bien. Hablaba con ella y decía: el ministerio que nosotros queremos levantar es volver la dignidad a la mujer. La mujer en cualquier lugar del mundo tiene una discapacidad espiritual tremendamente. Vea usted la multiplicación de madres solteras, la multiplicación en nuestras naciones de niñas a los 14 años, 13 años. Tengo yo una célula en Tepito, cerca de ahí, ya sabe, Tepito, pura finísima persona, allá, ya se imaginará. Mire la célula que tengo allá, que la empecé. La niña de 13 años embarazada de un niño de 15 años. El joven de 10 años le llaman es señalador de los narcos de ahí. Es decir, les avisa cuando viene la policía. Tiene 10 años. La mamá expresidiaria con SIDA. Ese es el auditorio que tengo en esa célula ahí cerca de Tepito. Y mire usted la discapacidad de esa familia. Niños criando niños. Una niña de 13 años embarazada. Niños criando niños. Qué tremenda discapacidad hay, no solo en nuestra nación, hasta lo último de la tierra. Estuve en un país musulmán con mi esposa y mis hijas, y ahí mi esposa quiso tomar una fotografía de una mujer, porque en el lado de Marruecos, hermano, es hermoso. Aparte que los lugares son preciosos. La mujer viste muy hermoso porque utiliza unas jilabas muy europeas en los colores, en las bolsas. Mi esposa quiso tomar una foto para mandarse a hacer esa jilaba, y el hombre que venía con la esposa la detuvo, aunque amablemente le dijo: mi esposa no, ella me obedece a mí. La mujer muy linda, muy europea, pero con la cabeza agachada. Qué tremendos discapacidad espiritual hay. Quizá tú vienes de algo así, quizá tomas algo para dormir, quizá lo que viviste en tu vida, lo que pasaste en tu infancia, es un tipo de discapacidad que de alguna manera la Biblia es bien clara la Biblia cuando dice que la raíz de amargura contamina a los demás. La discapacidad espiritual. Qué terrible es esto.
Y te voy a contar entonces la historia de un discapacitado en la Biblia. De un discapacitado que señala la restauración de las más hermosas que tiene la palabra de Dios, la restauración más linda, la gracia preciosa de Dios. Él se llama Mefiboset. Vamos a leerlo, eso está, busquen su Biblia por favor, eso está ya en el capítulo primeramente 4 del segundo libro de Samuel, verso 4. Dice: ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatán, ¿verdad? Hijo de Saúl, tenía un hijo llamado, ya lo tiene en su Biblia. Abra su Biblia, o como dicen algunos, o prenda su Biblia, ¿verdad? Porque ya ahora también se prende, ¿o no? ¿verdad? Prendemos la Biblia. Bueno, prenda la Biblia. Que era inválido de los dos, ¿qué? Pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán había muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la huida esta se cayó y quedó inválido. Imagínate un momento. Mefiboset está conmigo. Saúl, el abuelo de Mefiboset, su padre Jonatán, y entonces estaba Mefiboset. Es decir, la herencia de Mefiboset era el trono. Él era el segundo en el derecho de llegar al trono, como las monarquías que usted ve en televisión, ¿verdad? Ve las monarquías de hoy. El que es hijo del príncipe es el que tiene el derecho, el primogénito, de tomar el trono en los próximos años. Mefiboset era el que tenía que tomar el trono los años venideros. Pero imagínate, piensa esto por favor, piensa esto por un momento. En un solo día, y puedo yo decir minutos, Mefiboset pierde muchísimas cosas. Primeramente pierde al abuelo, al rey, a Saúl, y después pierde a su padre. Los matan a los dos. Y como si esto fuera poco, en ese momento pierde él el derecho de llegar al trono. Es decir, la herencia que le tocaba lo pierde. La posibilidad de llegar al trono lo pierde. Pierde las comodidades de un palacio. Pierde su dignidad. Pierde su nombre. Pierde su herencia. Y como si esto fuera poco, sus piernitas se quebraron cuando la nodriza lo deja caer en la huida. Platico, cuando hablo de la comodidad de los palacios, platico la historia del presidente Felipe Calderón, porque yo ahí pude ver la comodidad de un palacio. Nosotros no tenemos monarquía, aunque se parece, y vemos que de repente los hijos disfrutan, ¿verdad? Y yo vi a Felipe Calderón entrando el primer año de su gestión a dar el grito de independencia. Había los niños, porque era muy joven él, y él entra atrás y sus niños atrás con trajecito. Y ellos, ¿qué iban a saber? Que son hijos del presidente. Un niño quiere jugar, un niño está ajeno a muchas cosas. Nuestros niños no saben si hay o no hay. Usted conoce eso. Nuestros niños viven una infancia tan hermosa. Los hijos de Felipe allí iban caminando con todo el protocolo, con sus trajecitos, y de repente pierden ahí aparentemente la diplomacia. Voltean a su izquierda y está un taekwondista que ganó oro en las Olimpiadas Mexicanas. Salen corriendo y los saludan y felices. Y ellos, ¿qué les importaba lo que era el protocolo? Yo me imagino a Mefiboset. Piensa por un momento, ¿qué estaría haciendo el día que vivió todo esto? Quizá jugando con la corona del papá, quizá pensando otra cosa. No estaba pensando lo que iba a suceder, pero ese día pierde todo, como pasa en las vidas de las personas. ¿Te acuerdas? Si alguien vivió drogas como yo, el primer día que probamos drogas, qué terrible. Yo el primer día que probé un carrujo de marihuana en el CCH, fue un acabose, fue una declive, hasta que llegué a probar de todo. El primer día que perdemos todo, el primer día cuando tu esposo te golpeó, ¿te acuerdas? O el primer día que tu padre se fue, o sea, el primer día que te lastimaron. Así hay personas que viven eso en diferentes partes del mundo. El primer día que pierden todo, él perdió todo. Y no obstante, queda lisiado de los pies. Después se le conoció a él como el mendigo. Mire qué terrible. Alguien que debía de ser llamado el príncipe o el rey de Israel, le señalan como el mendigo de Lodebar. ¿El mendigo de dónde? De Lodebar. Ahorita vamos a hablar de esas dos palabras. Entonces él pierde todo y llega un momento en que él mendigaba, buscaba y no encontraba nada. Era un niño, como decía. La analogía aquí es interesante. La nodriza es una analogía
un tipo, una figura, como usted quiera llamarle, de las familias sustitutas. Pregunto yo, ¿dónde estaba la mamá de Mefiboset? Como se pregunta a veces, ¿dónde estaba el que tenía que cuidarnos? ¿Se imagina qué terrible cuando yo oigo una historia? Oye, mi padre me lastimó. El que se supone que debería cuidarlo, lo lastimó. ¿Cuántas familias sustitutas? Las familias sustitutas son los abuelos, son los parientes que educan a los hijos, o en el peor de los casos, como mis hijas son educadoras. Mis hijas traen tantas historias, dos de ellas oran por los niños. No es un lugar cristiano donde están sirviendo, están trabajando, pero ellas oran por los niños. Cada historia tan dura que cuentan ellas, muchas veces llegan llorando por las historias que escuchan. Niños desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche están en una guardería, porque la madre o el padre trabaja. Una familia sustituta al fin y al cabo. Y las familias sustitutas, como ejemplo de la nodriza, muchas veces son las que dejan caer a los niños. ¿Está conmigo? Muchas veces son donde son lastimados, muchos de ellos. Entonces tenemos a Mefiboset, un joven que pierde todo, pierde, ya dijimos, dignidad, pierde posibilidad de llegar al trono. Pero la historia va avanzando y notamos cómo en un momento, aún, yo quiero leerles esto, aún Jonatán, esto no lo dije en la mañana, pero como que había algo en el corazón de Jonatán. Cuando se une con David, Jonatán le dice: yo creo que tú vas a reinar. Y hace que David le dé una promesa, que cuando David llegara al trono iba a tener misericordia. Sabes, Dios no se olvida de la promesa. Quizá tú te has olvidado, pero Dios no se olvida de la promesa. Mujer, no bajes la guardia, lo he dicho. Varón que estás aquí, hombre que vienes por primera vez, mujer que estás por primera vez, hay una promesa clara y real de Dios para ti. Yo soy una especie de Mefiboset. Mi vieja estuvo orando años para que yo me pudiera acercar al Señor. Ella tenía promesa. Cuando estaba embarazada de mí, me cuenta mi vieja que llegaba ella a una iglesia interdenominacional. Entraba ahí en su ignorancia ella, pero a ella le gustaba el evangelio, no vivía en la tradición. Ella entraba a esas iglesias, dice que se postraba y decía: Señor, entrego a este niño. Era yo el primero entre mi padre y ella, porque venimos de familias ensambladas. Entonces ella entregaba y mira, hay promesa, mira, estoy aquí. Hay promesa de Dios para tu familia. Yo no sé qué hayan vivido los padres de Toño, no sé qué hayan pasado, no los conozco. Pero miren, Toño es una promesa, no es una casualidad. Dios no juega a los dados, Dios no está ahí jugando a ver qué sale. Dios es diseñador de vidas, y Él tenía un diseño en la vida de Toño. Así hay un diseño en la vida de tu familia, si tan solo confías en la promesa. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde conmigo? Y le pueden dar un aplauso al Señor. Hay promesa, hay promesa, hay promesa. Y qué interesante que David guardó la promesa. Y entonces, fíjese, llega él al trono. Y en 2 de Samuel capítulo 9, usted encuentra la promesa que David empieza a recordar. 2 de Samuel capítulo 9 dice: dijo David, fíjese, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Lo tiene ahí? Sibá, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: tu siervo. Entonces el rey le preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Sibá le respondió: queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los 2 pies. ¿Dónde está? Dijo el rey. En Lodebar. ¿En dónde, amado? ¿En dónde, amado? En Lodebar, en casa de Maqui, hijo de Amiel, respondió Sibá. Entonces el rey ordenó que lo trajeran de aquel lugar. Y cuando Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, exclamó David. A sus órdenes de su majestad, respondió él. Dice la Biblia, y David le dijo: no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien. En memoria de Jonatán tu padre, haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre ¿a dónde? A mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo: ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un ¿qué? Perro muerto?
el contexto de la historia es lindísima. Yo puedo sacar muchas cosas, pero quizá quiero sacar 3 cosas ahí. La primera, quedamos que Mefiboset vivía en Lodebar. Era conocido como el mendigo de Lodebar. Primero, Mefiboset, parte a usted la palabra. Los judíos, el contexto judío es muy lindo. Los nombres señalan mucho. Por eso Dios cambiaba los nombres, ¿no? Le cambió a Jacob, usurpador, le puso Israel. Porque los nombres simbolizan, no es como nosotros en México. Usted agarró el primer nombre que se le ocurrió, ¿sí o no? La telenovela de moda, pues vamos a ponerle Marimar a esta. Y si no, María Mercedes, ¿verdad? Y usted agarró lo que se le ocurrió. Yo estaba muy en desacuerdo con mi nombre. Ahora sé que los Toños somos, no está Toño, somos picudos los Toños. Pero antes no me gustaba Toño y decía Toño, muy seco. Le hubieran puesto así como Cristian Antonio o algo así que fluyera, ¿no? Y mi papá me dijo, mira, Toño, no te gusta el nombre, pero yo peleé con tu abuela. Porque como naciste el 8 de enero, y el 8 de enero es día de los politos, te iban a poner Polito. Entonces cuando dije Polito, Toño, no, está bien Toño. Entonces en México agarras el que sea, ¿sí o no? El nombre que quieras. Qué tremendo que, ¿cómo le vas a poner? Angustias, imagínate. Dios mío. Bueno, y de repente vemos que Mefiboset es Mefiboset, que tiene un simbolismo hermoso, porque significa 2 cosas. Mefi, vergüenza, el que rompe. Entonces significa el que rompe la vergüenza o el que avergüenza. Es interesante, ¿por qué? Porque Dios quiere esto para cada uno de nosotros. Yo le voy a comentar esto. Yo viví una vida pues apartada de Dios. 28 años viví alejado de Dios. A los 22 años conocí un hombre por ahí que me hizo entrar a una policía. 22 años. Por eso cuando veo 24 años de Toño digo, qué bendición. Yo a los 22 años me llamaron a entrar a un grupo federal de policía. Ahí fue un declive totalmente. Y yo avergonzaba a mis padres. La verdad, ¿cuántas veces vi llorar a mi mamá? ¿Cuántas veces me enfrenté con groserías y con una actitud realmente terrible a mi papá? ¿Cuántas veces drogado lo reté? ¿Cuántas veces lo ofendí? ¿Cuántas veces le dije tantas cosas? Yo era el que avergonzaba. Hasta que llegué a la cárcel. Y más vergüenza, imagínense, más vergüenza. Yo avergoncé tanto a mis viejos. Cuando él murió, días antes de morir, me dijo, Toño, gracias por tu vida. Ahora entiendo que eres un orgullo para mí. Ya llevaba yo muchos años de pastor. Lo cuidé, pude verlo. Cuento que un día mi viejo me hizo un barco. Usted sabe que cuando los niños están en la primaria le encargan cada cosa a los maestros. Los maestros me encargaron hacer un barco. Tenía yo 4º año de primaria, un barco y varias cosas. Y mi viejo era lindo, conocía los barcos camaroneros. Le dije, papá, me van a avergonzar ahí con los barcos que hacen estos tipos. Tienen dinero ahí en la escuela. Él me hizo un barco tan lindo, compró unos mástiles, compró unas redes de las pelotas de fútbol y las cortó, hizo como un barco camaronero. Compró una motocicleta de escala. Entonces las piececitas de la motocicleta las sacó, las pegó como si fueran la máquina por fuera de borda de la lancha, del barco. Imagínense, quedó lindo ese barco. Imagínense cuando yo llegué al otro día, entré a la exposición, 4º año, cuando entré con mi barco así, hermano. Ya sabe, otros traían un barquito así de cartón, otros. Yo entré así con mi barco así, mira. Nomás los volteaba y dije, perdedores. Mi papá me bendijo mucho, pero yo lo avergoncé mucho. Cuando él murió, 3 meses pasé al lado de su cama. Él tenía problema del corazón, terapia intensiva. Lo bañé. ¿Y sabe lo que es bañar a alguien que pesaba 120 kilos y después tener 40 kilos? ¿Sabe lo que se rompe el corazón? Pero como dije dentro de mi corazón, un día él me hizo un barco. Yo viví 3 meses haciendo uno para él. ¿Sí está conmigo? Y vi que yo era el que avergonzaba, pero ahora era el que rompía la vergüenza. Cristo hace eso con los Mefiboset. Es decisión, pero para eso se necesita David.
Para eso se necesitan Antonios que vayan y entonces rompan la vergüenza, le digan a aquel Mefiboset: no importa lo que has vivido, no importa lo que has pasado, no importa lo que ha sucedido en tu vida, tú puedes romper la vergüenza porque hay alguien que es bueno, un Dios bueno. Mire la historia. Mefiboset estaba, como decimos en México, acalambrado. Piense por un momento, piense usted, el que tenía el derecho al trono era él. De hecho, hay la historia, yo le invito que, hay como 10 predicaciones de esto. Si va todavía, después se quiso pasar de listo, porque él era el heredero todavía, Mefiboset. Hay una historia muy larga ahí, Mefiboset, pero me estoy centrando en una parte. Mefiboset era el que aparentemente podría pelearle el trono a David. Entonces, si David lo manda a llamar, piense por un momento, ¿qué pensó Mefiboset? Me va a matar, porque tenemos la idea del Dios violento, ¿verdad? Del Dios violento de los turcos. No es el mismo Dios el que tienen ellos. No es el Dios que te han enseñado, el que te odia y que a veces la abuela nos ayuda. Ándele, lo castigó Dios, ¿te acuerdas? Y a veces la abuela ayuda con que tenemos la imagen de un Dios de castigo, de furia. Hermano, toda la Biblia está escrita. En mi Biblia todavía estaba en la mañana: el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Así dice la palabra de Dios. Y entonces Mefiboset esperaba la violencia, esperaba el castigo, esperaba el horror. Yo creo que no le dijeron nada a los cuates que se lo llevaron, pero lo cargan y cuando lo llevan al palacio, piensa por un momento, entra, ve a David, por eso se postra. Imagínate el temblor, imagínate el terror. Nunca te acerques hacia el Señor. Es cierto, Él conoce nuestras cosas, conoce nuestros detalles, conoce lo que hemos pasado, lo que hemos hecho. Pero déjame decirte que aún hay misericordia en su nombre, aún hay perdón en su nombre. Yo no tengo que recordar más que para darle gracias a Dios lo que hice, pero conozco y reconozco la gracia de Dios. Mefiboset estaba ahí tirado, amados. Y que llega David y pone su mano sobre él y dice: no tengas miedo. Mire qué palabras tan lindas. No tengas miedo. Quizá alguien necesita esas palabras hoy. No tengas miedo. ¿Quién sabe qué estés viviendo? ¿Estás enfrentando cáncer? ¿Estás enfrentando diabetes? ¿Estás enfrentando un divorcio? ¿Estás enfrentando algo difícil? No tengas miedo. Yo te voy a devolver todo lo que has perdido. Qué linda esa palabra. Es por eso que Toño va a eso. Hemos hablado de que Toño no es Toño el que va. Jamás, aquí hablé el viernes, jamás la misión es por un loquito que sale ahí a hacer la misión. No creo en llaneros solitarios. Cuento que una viejita un día me dijo, terminando el culto: pastor, quiero hablar con usted, muy importante. Dígame, hermana. Ya sabe que a ellas hay que oírlas, ¿eh? Dígame, hermana, quiero encargarle a mi nieto. ¿Y por qué, hermana? Bueno, mire, la verdad que es bien flojo. No hace nada. Se levanta a las 12. No levanta ni donde duerme. Todas las materias las ha reprobado. Tenía 10 materias, reprobó como 18. O sea, todas se las echó. No sirve para nada. No se lo podía llevar usted a ver si tan solo siquiera es pastor. Vaya, hermana. Desde entonces anda conmigo. No, no es cierto, no es cierto. No, le digo: hermana, es que así no se forman los pastores. Cuando dice el pastor, no es algo diplomático de decir, Toño, que los mejores son enviados. ¿Qué dijo el Señor en Hechos? Apartarme a quién, a Saulo y a Bernabé. Eran los más tremendos. Mire qué equipo. Entonces era el pastor, era Bernabé, y el copastor Saulo. Después se cambió, obviamente, pero era el equipo, era el equipo que iba a hacer misiones. Imagínate, el apóstol Pablo y Bernabé. Es decir, los mejores son los enviados, pero no son enviados ellos solos. Ustedes van con ellos. Un hombre llamado se apellía Díaz Pavón, me acuerdo bien por el apellido porque es parecido al mío, solo con B alta él. Lo conocí hace un tiempo. Él es el editor de la Biblia del Pescador, una de las Biblias más importantes de los últimos tiempos en español. Platicamos un rato y me contó una historia verdadera que a mí me llamó mucho la atención. Reflexionaba acerca de los no alcanzados y me decía: es como la historia, Toño, de aquel hombre que recibió la cuerda de unos muchachos. Yo decía: ¿cuál cuerda? Sucede que se van de excursión 5 o 6 jóvenes y uno de los jóvenes se pierde en la excursión. Y entonces lo empiezan a buscar y por horas lo buscan, por horas.
y lo encuentran lastimado en un barranco, fracturado, con heridas graves. Ellos quieren sacarlo, no podían bajar, porque no podían bajar y subir. Tenían que buscar la manera de rescatarlo. Las manos de él parecía que estaban libres. Buscaron una cuerda y trataron de aventarla para jalarlo, para que él se agarrara de la cuerda y lo sacaran. Horas estuvieron intentando, pero él murió desangrado. Y cuando llegaron con el padre del joven, le entregaron la cuerda en memoria del hijo y le dijeron: perdónenos, Señor, la cuerda no alcanzó. Y yo hago una pregunta: ¿que acaso la cuerda no alcanza para los turcos? ¿Que acaso la cuerda solo es para los potosinos? ¿Que acaso la cuerda es solo para los mexicanos? ¿Por qué la iglesia ha creído que la cuerda es solo para ellos? Donde quiera que viajo oigo: México para Cristo, San Luis para Cristo. Y es verdad, pero Dios en su palabra piensa mucho más grande que nosotros. Él dice: de tal manera el mundo para Cristo. Por lo que va a hacer Toño es llevar la cuerda para los turcos, pero ustedes la sostienen. Todo lo que están haciendo, la mujer que oró por enviar misioneros, tú que estuviste orando para enviar misioneros, tú que estuviste asistiendo a los cultos que te pidieron para oración, tú que has ofrendado, tú que has hecho algo, los padres que están soltando a Toño. El llamado es de la iglesia, no es de Toño solamente. Entonces Mefiboset está ahí esperando el dolor, esperando el cuestionamiento, esperando la desgracia, porque ese es el Dios que algunos creen que es el Señor. Pero por todo lo contrario, recibió una palabra: levántate. Y lo otro que a mí me llama la atención es que donde estaba Mefiboset se llamaba el pueblo Lodebar, y también es un prefijo lo, que viene de dabar, que significa en hebreo palabra. Entonces, donde él vivía, Mefiboset, era el lugar donde no hay palabra. Y quizá podemos pensar el lugar donde no hay explicación. ¿Cuántas personas están viviendo? Hay gente aterrorizada en cualquier lugar, gente sin Cristo, gente con religión pero sin Cristo. Ahí los lugares a donde van, el Islam, yo quiero decirle algo: el Islam es el bastión más grande de Satanás. Prediqué en la mañana y hablé de lo que está pasando en Turquía, cómo están asesinando misioneros. Le dije en la mañana que como un mensaje de una mujer, creo que no lo había contado aquí, ¿verdad? Perdóneme, pero ya con 3 cultos estoy loco, pastor. Ya no sé qué dije allá, qué dije aquí. Aquí no he contado de lo que pasó con los misioneros que asesinaron, ¿es cierto? Bien. Resulta que en Turquía, el pastor Carlos Madrigal, la iglesia de las más grandes en Estambul, vieron entrar 10 jóvenes turcos. Se alegraron, dijeron: la palabra está fluyendo. Al poco tiempo, 5. ¿Qué pasó con los otros 5? Quizás se arrepintieron de lo que iban a hacer. Regresan en la semana. 5 de ellos tocan la puerta del edificio contiguo a la iglesia, donde están estudiando la Biblia, y solo está el misionero alemán y 2 turcos, un pastor y un hermano. Entran los 5 porque los vieron y les abrieron, y se abalanzan sobre ellos con cuchillos y toallas cortadas. Los amarran y los ponen frente a frente. Yo cuando predico esto digo: ¿qué le dices a alguien que es tu amigo y lo estás viendo frente a frente y no puedes hablar? ¿Qué le dices con los ojos? Y los empiezan a cortar parte por parte, porque el Corán de ellos, en alguno de los extremos del Islam, dice que somos infieles y al infiel hay que matar. Y ellos le dijeron eso: niega a Jesús. Ellos no negaron a Jesús. ¿Qué se dice con los ojos, muchachos? ¿Qué se le dice con los ojos a alguien que estás viendo? Aguanta, viene la graduación, viene el tiempo de la victoria, no sé. Murieron ellos, decapitados, degollados de oreja a oreja. Es lo que cuentan en las historias. Tiempo después, 3 meses después o menos, se presenta ante televisión la esposa del misionero alemán. Llega entonces ahí ante las cámaras con sus hijos. Por ahí está la fotografía. 2 niños pequeños, amados. Y da un mensaje de 3 minutos a la televisión turca por medio de los noticieros, y les dice al pueblo turco que oyó: no les odiamos. Y quizá me están escuchando los que mataron a mi esposo. Queremos decirle, mis hijos y yo, que los amamos, porque el Dios que les traemos es el Dios de amor, el Dios que dio su vida, el Dios que se entregó por ustedes, y los amamos.
Qué tremendo mensaje. Dicen algunos que ese mensaje fue más poderoso que 30 años de misiones en Turquía. Es el Dios que estaba viendo Mefiboset. David le está diciendo: no te voy a matar, al contrario, te voy a recuperar todo lo que habías perdido. ¿Te das cuenta? ¿A qué Dios has buscado? Yo quiero esta tarde decirte: Dios tiene el poder de restaurar todo lo que has perdido, todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido. Dios tiene el poder de restaurarlo. Y Mefiboset estaba en ese momento tan hermoso. Como decía Lodebar, no palabra. Hay gente que no tiene explicación. ¿Qué explicación le das a la esposa de los misioneros? Pero ella decidió no permanecer en Lodebar. Yo a veces digo que hay mucha gente que es necia y quiere permanecer en Lodebar. Déjame decirte, en esta tarde estoy aquí para decirte: tu lugar no es Lodebar. El lugar de muchos turcos no es Lodebar. No es ese lugar donde están mendigando. No es ese lugar donde hay no palabra, no explicación. Tu lugar es en la mesa del Rey. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Y algo más, lo último que digo de esta parte, me encanta, porque él dijo: mire, soy un perro muerto. ¿Verdad que así dijo? Yo sé que usted ha oído: somos hijos del rey, y yo merezco todo, a lo mejor. Pero ahí dice que él dijo: soy un perro muerto. ¿Sabe? A veces hay que ser buenos burros, les contaba yo. ¿Saben por qué? Fíjense que en la Biblia encuentro un hombre que todo su ministerio y toda su vida fue para algo bien crucial, muy importante. Crió un burro. Eso fue toda su vida. ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿Quién sabe? Se llamaba el criador del burro, nada más. ¿Sabe por qué? Porque fue el que crió al burro con el cual entró Jesús a Jerusalén. ¿Sí se acuerda? Entró el burro. Y qué buen trabajo hizo con el burro, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el burro entró como burro, bien humilde, consciente de su posición, consciente de su papel, consciente de para lo que fue educado y hecho. Nunca el burro creyó que las palmas y los gritos eran para él. Nunca dijo: oigan, me reconocieron, soy el burro más famoso de Jerusalén, yo necesito ser bien tratado. Sabe, a veces hay muchos que no son buenos burros, que creen que los gritos son para ellos y el honor es para ellos. Yo en esta tarde te digo: el honor y los gritos y la alabanza es para el que va arriba. El burro solo es el portador de la gloria. Amén, burros. Digo amén, hermanos. Toño y yo y su pastor somos solo portadores de la gloria de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Hay mucha gente que no quiere ser burro en las cosas de Dios, quiere las palmas para ellos. Entonces Mefiboset dijo: soy un perro, ¿qué? Muerto. Y a veces Dios me recuerda eso, hermanos. A veces Dios me recuerda eso. A veces me dice: ¿qué era usted, Toñito? Pues un perro muerto, Señor. Pues entonces pórtese bien y obedézcame. Me habla Héctor unos días. Yo ando, pues se cansa uno como carne, por aquí, por allá. Cuando a la esposita le decimos: vamos a viajar. ¿Quién está casado aquí? Levante la mano. ¿Usted sabe lo que significa cuando la esposa se te queda viendo y te hace así? Ya como que no van las cosas bien. Cuando a Leti le digo: oye amor, me están esperando. Un día, hace unos días, había viajado yo como loco y tenía que ir a Honduras porque por la misericordia de Dios nos recibió la esposa del presidente de Honduras, porque es cristiana, la abogada Ana. Y entro con Leti y le digo: ¿qué crees, amor? Sé que la maleta no la he desdoblado, pero me están llamando a Honduras. ¿Qué crees? Que me están diciendo que nos va a recibir la esposa del presidente. Entonces Leti le hace así: oye, acabas de llegar, pero él es la primera dama. Dice: pues mira, le dices a tus amigos pastores que la primera dama de tu casa no te deja ir. Entonces, pues soy un hombre sometido a autoridad. Ustedes saben, tuve que decir: no puedo ir. Y cuando le dije a Leti: voy corriendo a San Luis, tuve que hablar con ella y decirle: recuerda que soy un perro muerto.
que a veces hay que obedecer a Dios, porque cuando yo salí de la cárcel le dije a Dios: te voy a servir con todo donde quieras, Señor, no importa, hasta el último de la tierra. Que no se te olvide nunca, Toño, por favor, hoy que estás con tu juventud, con todo el ímpetu, dándole lo mejor a Dios, dándole todas tus fuerzas, dándole todo lo que hay en tus lomos, como dice la Biblia, todo lo que hay en tus entrañas, porque la Biblia dice que aún en las entrañas de los no casados están sus generaciones. ¿No dice acaso Hebreos que ahí en las entrañas de Abraham estaban las generaciones? Y por eso cuando bendijo a Melquisedec, fue bendecido también Leví, porque en las entrañas de Abraham estaba la bendición generacional. Ahí está, tú estás bendiciendo tus generaciones. Quizá, hijo, tus nietos van a convulsionar naciones, quizá no lo vas a ver, pero hay algo dentro de tus entrañas. Y a veces nos olvida eso, la bendición que somos generacionalmente hablando. No pensemos a 20 años, pensemos a generaciones. Y yo le dije a Dios: estoy dispuesto a servirte. Entonces, cuando a veces le digo: ay, estoy cansado, no quiero ir, Dios, oigo su dulce voz de Dios que me dice: ¿no quieres ir? Tú me prometiste servirme. Sí, Señor. Y dijiste que a donde fuera. Sí, Señor. Pues me sirves afuera o te vuelvo a meter allá adentro para que me sirvas. Entonces yo le digo: pues está mejor aquí afuera, con una carne arrachera que me dieron antier. Entonces quiero decirte algo. Mefiboset reconoció su posición. Y termino con esto. Fíjense, déjenme pensar. Me deja soñar un poquito con la Biblia. Hay cosas que la Biblia no dice, pero puedes soñarlas sin hacer doctrina. Yo me imagino, ¿habrá un piano aquí que nos puedan ayudar? ¿Alguien es pianista? Muy bien. Yo me imagino esta escena. ¿Puedes soñar conmigo esta escena? Mefiboset, imagínense. En la mañana ya le dijo David: te voy a restaurar. Y le dijo: te vas a sentar a mi mesa, la mesa del rey. Oiga, era un mendigo por años. Yo era así, yo mendigaba. Y me sentó él en su mesa. Imagínense en la mañana. Imagínense esta escena, sentado Mefiboset. Recuerda, de aquí para acá era un buen tipo. Su abuelo Saúl, galán, tremendo, quizá casi 2 metros. Él era de buena percha, buen porte. Mefiboset sentado a la mesa. Qué interesante que el mantel cubría sus piernas. Estoy soñando. La gracia de Dios cubre lo que se nos ha quebrado, todo lo que hemos perdido. No sé de dónde vengas, pero la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras faltas. Imagínense, en la mañana entran los 2 galanazos, Salomón y Absalón. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia del pelo de Absalón? Wow, imagínenselo. Es como si entrara Toño y Brad Pitt, como ya oí hoy, ¿verdad? Ahí van entrando y se quedan viendo a la mesa. Ah, caray, ¿quién está ahí sentado? ¿Quién es ese tipo? Oh, ha de ser de la realeza. No está viendo al ex policía, está conmigo. No está viendo a la mamá soltera, no está viendo a la niña violada, no está viendo al turco. Está viendo a alguien sentado en la mesa. No está viéndote a ti, que te lastimaron y que a veces te sientes tan poca cosa, que a veces estás buscando el amor de un hombre porque crees que eso te llena. Está viendo algo diferente. Ellos vieron algo diferente. Vieron a un hombre sentado a la mesa del rey. Y han de haber dicho: si alguien está sentado ahí y mi padre lo sentó, el rey David, es porque lo merece. Y yo quiero soñar lo que había en la mesa. Imagínense en la mesa del rey. Y saben, en la mesa del rey hay pan. Dios nos ha sentado a su mesa. Quiero decirte en esta mañana que hay pan. Y el pan, vean la Biblia, es el suplir de todas nuestras necesidades. ¿Por qué tienes miedo? Pastor, me corrieron del trabajo. ¿Y por qué tienes miedo? Jamás vas a ser abandonado. No te va a faltar nada. Toño, yo sé que tu iglesia nunca te va a dejar, hijo.
porque he visto el corazón de tus pastores. Pero nunca tengas miedo, porque donde esté siempre habrá suplir de las necesidades, no de las necedades. El problema es que de la gente que piensa que Dios no le ha dado porque pide necedades. Pero todas las necesidades están suplidas en la mesa del rey. Y en la mesa del rey, ¿sabes qué? Hay aceite. ¿Sabe qué es el aceite? Muchos testimonios y figuras hay del aceite en la Biblia. Es sanidad de heridas. Qué hermoso, yo he podido oír tantas cosas. Hombres lastimados que han sido sanados por el amor de Dios. Mujeres tan lastimadas por sus esposos que han venido a la sanidad de Dios. Jóvenes lastimados por su infancia. O como acaba de decirme, conoces a Juan Carlos, que lo teníamos en Reynosa. Pastor, voy para Toluca, ¿qué vas? Nunca conocí a mi padre, me dijo Juan. ¿Y qué pasó? Juan ya es grande, bueno, no grande, 45 años va a tener. Me dice, ¿sabes qué? Me dijeron que lo vieron en Toluca. Voy corriendo a encontrarlo, a decirle que lo he perdonado, no importa que no lo conocí. Me dijeron que lo vieron y lo voy a encontrar para decirle que lo amo y no importa lo que pasó. Porque el aceite sana el corazón, sana las heridas, lo que te haya pasado. En la mesa del rey hay sanidad. Pero también hay vino, alegría. Puedes estar en las garras de la muerte, sepultando a tu viejo, a tu vieja, como me pasó a mí, al ser querido más grande que hayas tenido en esta tierra. Y en medio del dolor hay una paz y un gozo. Termino contándote esta historia, pero antes déjame decirte, en la mesa del rey hay abundancia. Hay todavía más, hay abundancia. Yo lo he vivido, puedo contarte muchas historias, te cuento solo una. Desde que conocimos al Señor, Dios nos ha dado abundancia a mi familia, a mí. Cuando vivía yo mal, y un día estamos en Europa, fuimos a norte de África y a algunos lugarcitos por ahí, a Francia, a conocer. Empeñamos hasta el perico, hermanos. Iba con mis hijas, 15 días, ay, bien lindo al final. Pero ya al final veníamos en el aeropuerto de Madrid y ay, pues ya nos vamos. Y entonces se oye por el altavoz: señores pasajeros, hay un problema con el vuelo, se va a retrasar 24 horas. Muchos pegaron de gritos porque estaban ofendidos, porque tenían cosas que hacer. Pero les vamos a pagar todo el hospedaje en el hotel más grande de Europa, el Auditorium, todo pagado, todo buffet, todo. Y cuando llegué yo al mostrador, me dice la señorita: ¿no está usted enojado? Le digo: no, hombre, si vengo con mi familia. No se podía atrasar 2 meses el vuelo. Hay abundancia siempre. Pero estoy con Margarita. Termino con esta historia. Margarita, cáncer cervicuterino, 42 años. Mi tesorera, la mujer más fiel de la iglesia. Yo no sé por qué se enferman los fieles. Se van de enfermar los infieles. La más fiel enferma, pastor. Yo, vaya, vamos a orar y ayunar, va a sanar. No sanó. 2 años de quimioterapias. Una tarde me llama y me dice: Toño, hoy acabo de ir al médico. Me dieron la última noticia. Los puntos tumorales no bajaron, subieron de 400 a 4000. Me dijeron: podemos darle más quimioterapias y vivir año y medio. Si no le aplicamos ya, puede morir 15 días. Y ella dijo: ya no me las apliquen. Conozco a Jesús. Sé que es vida o vida. Así me dijo ella. Llama a sus hijos. Yo nunca había oído esto. Y les lee una hoja de tanatología que le dieron, donde la hoja pregunta. Ella es madre de 4 hijos, viuda, 42 años, ama a Dios. Y esa tarde lee una carta donde pregunta la carta: ¿cómo quiere usted estar los últimos días de su vida? Dice: ¿qué carta? Luz tenue, luz apagada. ¿Quieren que la peinen? ¿Que le arreglen sus uñas? ¡Qué terrible! Y los hijos llorando, 4 de ellos llorando al lado de ellos en el sillón. Le dijeron: mamá, no nos hagas esto, toma la quimioterapia. Y ella dijo: ¿para qué? Para 1 año más. No, hijo, yo sé a dónde voy. Y les empieza a hablar de la herencia, de cómo ella fue sanada,
cómo odiaba a su esposo porque la había abandonado. Y cuando llega al punto donde dice: ¿dónde desea usted ser enterrada? Dice: quiero decirte a su hermana que estaba ahí, a mí y a mi esposa y a sus 4 hijos, solamente esa tarde quiero ser enterrada ahí donde está su padre, porque lo perdoné de todo lo que me hizo. Fui sanada, fui restaurada. Y ahora ustedes lleven el mensaje de restauración a los que necesiten. Le dijo a sus 4 hijos. Ha pasado el tiempo, casi 4 años. Su hija, la más rebelde, se casa con un rebelde, tatuado de aquí hasta las piernas. Pero estaba la promesa de Margarita, de restauración. Hoy ellos dos trabajan evangelizando sicarios en Culiacán y gente de la calle. Sus otros hijos están sirviendo a Dios, porque Dios tiene promesa cuando te sienta a la mesa del rey.